Todos ustedes sean bienvenidos aquí. Es un gozo saludarles y les damos la más cordial bienvenida aquí a Ministerios Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Hoy nos hemos reunido, nos hemos congregado para escuchar la preciosa palabra de Dios, pues nuestra alma tiene hambre y sed de su palabra. Y si tú te estás conectando ahí en tu casa, también te pedimos que vengas y dejes los quehaceres de casa, porque una sola cosa nos es necesaria: venir a los pies de Jesucristo y escuchar su palabra, así como María, que escogió la mejor parte. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Misericordioso, en el nombre que es sobre todo nombre de el Señor. Y te pedimos también en esta tarde nuestro amado apóstol Sergio Enrique, que es nuestro pastor, nuestro apóstol, que nos ha extendido la cobertura, Señor, sobre esta iglesia, la cobertura apostólica, que lo sigas invistiendo con tu poder y dándole ese fluir en tu palabra, Señor, que así caiga tu unción sobre la cabeza y venga, descienda sobre las barbas y sobre las vestiduras, Señor. Al igual bendigas a nuestra amada pastora Leti, Señor. Muchas gracias por sus vidas que nos han bendecido tanto, Señor. Muchas gracias. Y te rogamos, Padre Santo, que sigas bendiciendo este ministerio Ebenezer, que has levantado, Señor, a través del apóstol Sergio Enríquez. Muchas gracias, Padre. Y disponemos este tiempo para estar en tu presencia y poder escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos y redargúyenos, instrúyenos, Señor, consuélanos, y que siempre estemos en tu presencia, porque más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues en esta tarde le damos muchas gracias a nuestro Dios por que nos permite y que hay libertad de poder predicar su palabra, y que tú también puedes estarte comunicando, y por los que están aquí también presentes, que nos dio la fuerza para venir a servirle. Y bueno, nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenezer, quien también nos pastorea y nos da las semillas a nosotros los pastores para que la desarrollemos y caminemos en la misma visión, tomando algunas espigas de las que Él nos ha dado acerca de este tema que el Señor puso en mi corazón y que es muy profundo, que es un misterio y que es muy profundo, y que le ruego a Dios que al ir teniendo conocimiento de estas cosas vayamos viendo más el señorío de Jesucristo y cada día le queramos conocer, amar más, porque no podemos amar a alguien que no conocemos. Y qué tan importante es conocerle, y conocerle es primero a través de su palabra, que es la palabra profética más segura, y también estando en su presencia. Y vamos a continuar con este tema que empezamos el domingo pasado. Voy a hacer un pequeño resumen y vamos a ir continuando hacia abajo. Es muy extenso y no podemos profundizar mucho, pero sí es muy extenso, y vamos a pedirle al Señor que me ayude y que también pues nos dé esta comprensión de su palabra por su Santo Espíritu que mora en nosotros, en el nombre de Jesús. El tema que hemos estado viendo y que iniciamos el domingo pasado fue la resurrección de los muertos. Por eso ahorita puse aquí la resurrección de los muertos 2. Vamos a hacer un pequeño, vamos a ir hacia abajo en este tema, profundizando en este tema. Así es que el domingo pasado vimos que mucha gente sabe que va a morir,
pero no le interesa lo que pasa en la eternidad, no le interesa dónde va a pasar la eternidad, más no sabe lo que hay en la eternidad. Sin embargo, aunque no sabe, no están para nada preocupados y siguen ocupados en mucho afán, en muchas cosas. Y pues vamos a ver que estamos viviendo el final de los últimos tiempos, en que los hombres serían avaros, no les da salvación, porque sin Jesucristo no hay salvación. Y aquí vimos y fíjense que también, aunque hay muchas personas que están muriendo, se está en la resurrección del Señor Jesucristo, lo cual, si Cristo no hubiera resucitado, Jesucristo no hubiera que ir profundizando. Lo podemos ver esto que en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dice alguno, somos hallados testigos falsos, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Y todavía estáis muertos en pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero fíjense ahora en el 20, como dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Este es un punto central, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, y es lo que hoy vamos a ver. Primicia de los que durmieron. El Señor Jesucristo tiene el primado en todas las cosas. Y como vemos aquí en 1 Corintios 15, 21, dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, que es el primer Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, que es el postrer Adán, que es Cristo. Porque así como Adán, todos mueren, vamos a morir algún día, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, y esto es lo que vamos a ver. Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a ver los turnos de resurrección. Entonces, que aquí menciona algunos, pero vamos a ver en las Sagradas Escrituras los turnos de resurrección, que son 7. Entonces, Jesucristo nuestro Señor viene a ser las primicias de los que durmieron, siendo el primero en resucitar. Y antes de continuar, recordemos que vimos la distinción entre dos eventos para que no haya confusión en la diferencia entre un egeiro, que es levantar, la palabra griega egeiro era levantar, y una palabra griega que es anastasis, que significa resurrección. Y así entender el galardón y la esperanza de la resurrección, porque esta es nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo no tendríamos esperanza, como a muchos no la tienen. Pero si Cristo resucitó, esta es nuestra esperanza. Y cuando el Señor Jesucristo envió a sus 12 apóstoles, Él les dijo: ¿cuál fue la instrucción que dio el Señor Jesucristo a sus 12 apóstoles? Eso lo podemos encontrar en Mateo 10:8, que dice: sanad enfermos, y aquí está, resucitar muertos. Esta era la palabra griega egeiro. Limpiar leprosos, expulsar demonios, y de gracia recibisteis, darte gracia. Resucitar muertos.
Aquí se refiere a la palabra griega Heiros, porque ciertamente resucitaron, pero luego volvieron a morir. Resucitaron, o sea, porque en el nombre de Jesús vemos muchas resurrecciones en el Antiguo Testamento también y en el Nuevo Testamento, en que, por ejemplo, tocamos la vez pasada, el domingo pasado, cuando Pablo se cayó Eutico, de que él estaba, ya era pasada la medianoche y Pablo seguía predicando, y Eutico se cayó por la ventana, y bajó Pablo y oró por él, y Eutico volvió a la vida, pero luego volvió a morir. Entonces, lo que ocurrió en estos casos en Ekeiro, que significa levantar, poner en pie, despertar. Y hay muchos más casos, pero ahorita por el tiempo no me da tiempo de que lo veamos. Lo que ocurrió en estos casos, al igual que los casos del Antiguo Testamento, como vimos el ejemplo del hijo de la tsunamita, lo que sucedió es que se le dio nuevamente el aliento de vida. Cuando una persona muere, el aliento de vida sale de ella, y ahí quedó, y el cuerpo empieza a entrar en corrupción, empieza a descomponerse. Entonces ahí ya murió, porque el aliento de vida salió. Entonces, y siguieron. Entonces, aquí lo que pasó con el Ekeiro, cuando los apóstoles oraban en el nombre de Jesús, y aún hasta la fecha que en el nombre de Jesús el Señor levanta muertos, eso se pasa, Ekeiro, pero pueden volver a morir. ¿Qué fue lo que pasó con Lázaro? Y a Lázaro, una vez que lo resucitó el Señor, lo querían volver a matar, porque daba testimonio de la resurrección. Entonces, aquí bien, y siguieron viviendo normalmente, pero en algún momento iban a morir, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Eso lo vemos en Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en lo referente a la palabra griega anastasis, la Biblia nos enseña que todos van a resucitar algún día para vida. Unos vamos a resucitar para vida, ¿verdad? Porque ahí nos estamos incluyendo a los que tenemos fe en el Señor Jesucristo, pero otros, los que nunca tomaron la decisión aquí en la tierra de abrirle su corazón al Señor Jesús, de confiar en Jesús, van a la condenación eterna. Por eso unos resucitaremos para vida, y otros resucitarán para muerte, ¿verdad? Estamos por la fe en el Señor. ¿Cuántos están seguros aquí que por haber recibido al Señor Jesús en su corazón, un día, ¿verdad?, le dijimos: sí, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, que tú moriste por mí en esa cruz del Calvario. Él fue nuestro sustituto en esa cruz del Calvario. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí, pero que resucitaste, y he sido justificado. Y nos rendimos ante el señorío de Cristo y le decimos: Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón, y sé tú el Señor y mi Salvador personal. Y en ese momento nacimos de nuevo. ¿Y qué pasó? Si lo hicimos sinceramente con fe, se escribió en el libro de la vida nuestros nombres. Entonces, ¿cuántos de aquí tienen la certeza de que si cierran sus ojos van con Jesucristo? Si mueren, ya es la anastasis, ¿no? Si mueren, ¿cuántos tienen la certeza de que son salvos? Amén, manos. Amén. Yo hasta las 2. Y no es porque hayamos sido buenos o seamos buenos, sino por la fe. ¿Por qué somos salvos? Por la fe, ¿verdad? Ahí, por la fe en el Señor Jesucristo, como dice en Efesios 2:8, que la salvación es por gracia, y por la fe es por gracias, porque nadie se salva por obras, y por fe, y por gracia y por la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces,
es por esto que sí tenemos esa certeza. Y aquí lo vemos que en Juan 5:29, pero vamos a leer desde el 28, dice, miren, por favor, véanlo, este tema es tremendo. Y vamos a comprender también con este tema que vamos a ir leyendo muchas cosas del Apocalipsis también. Porque es lo que está por venir, está ya por venir, están las puertas. Miren aquí, no os admiréis esto, porque viene la hora en que todos los que estén en el sepulcro, oirán su voz. Este capítulo de Juan 5 está tremendo y ahí se ve la autoridad del Hijo de Dios, que Jesús es Dios y la autoridad del Hijo de Dios. Léanlos en sus casas, por favor. Y aquí en Juan 5:29 dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Es aquí donde se toma la decisión. Si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, va a ser para vida, y si no, pues al juicio. Allá en la eternidad ya no se van a tomar las decisiones. Ahí ya es para vida o para muerte, para juicio. Y todos van a resucitar, unos para resurrección de vida y otros para condenación. Por eso es tan importante que no nos callemos. Por eso está aquí la iglesia aún, para que sigamos predicando la obra que nos mandó a hacer el Señor, la gran comisión, y predicar a todas las naciones, ¿verdad?, el evangelio del Señor Jesucristo, anunciándoles el evangelio y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, y aquí que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros debemos de seguir compartiendo esto, porque no nos podemos callar una verdad tan grande, porque no nada más para este mundo vivimos, sino viene una eternidad y no tenemos, o sea, nuestro conocimiento no alcanza a entender la grandeza de lo que viene. Al suceder la anastasis, o sea, cuando una persona muere, y al suceder la anastasis, que va a ser la resurrección, se integrará nuevamente el espíritu, el alma y el cuerpo, los cuales al morir se habían separado. Eso lo hemos visto varias veces, que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra. Entonces, el cuerpo es llevado a la tumba, tanto del creyente como del que no le entregó su vida a Jesucristo, del incrédulo. El alma de los salvos, y por favor no confundamos esto, es la misma palabra. Seol es lo mismo que Hades, nada más que la palabra Seol es del hebreo y viene en el Antiguo Testamento, y el Hades es del Nuevo Testamento y es la palabra griega, pero Seol y Hades es lo mismo. Que es la colonia de las almas de los muertos. Y el Espíritu se presentará ante el Padre para ser enviado al área que le corresponde, que depende del hecho de haber o no recibido a Cristo. Y esto es lo más importante. Entonces, como lo vemos en Eclesiastés 12:7, que entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, ese es el cuerpo, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Quién nos dio el espíritu de vida? Es Dios. Y en hebreo, esto ya lo vimos, este tema lo vimos en el tema del inframundo, ¿se recuerdan? Y en Hebreo 6:2 hemos estado viendo, porque hemos estado viendo también las facetas del bautismo, y esto también lo hemos visto. Miren, ¿se recuerdan de Hebreos? Por favor, si abren su Biblia, por favor la traen, ¿verdad? Hagan su Biblia o véanla aquí. En Hebreos 6:2 dice, se nos enseña sobre lavamientos. ¿Se acuerdan que era un solo bautismo, pero en varias facetas? Eso es la doctrina del bautismo. De la imposición de manos y de la resurrección de los muertos. Pero aquí también vemos que es una, no son muchas resurrecciones, es una en varios turnos de resurrección o varias facetas, al igual que el bautismo.
Entonces, y del juicio eterno. Entonces, al mencionar la resurrección de los muertos, como vimos, es una. ¿Pero qué va a ser? En diferentes turnos. ¿Cómo va a ser esta resurrección? En diferentes turnos. Porque no todos morimos al mismo tiempo, diferentes turnos. Y al mencionar, y miren lo que son, y distintos grupos, en distintos grupos, en los que algunos son bienaventurados, porque tendrán parte en la primera resurrección. En la primera resurrección, y ahorita vamos a ver las 6 facetas que es la primera resurrección. ¿Y cuál es la segunda resurrección? La que va a condenación. La que va a condenación. Entonces son 7 facetas del bautismo, pero 6 van a ser de la primer turno de resurrección, que van a ser salvos, y la séptima no, ya es para condenación. Y esa es la que se le llama la segunda resurrección. Ellos van a ser, o sea, como lo acabamos de leer, resurrección para condenación. Entonces, por favor, ahorita vinimos a escuchar la palabra. Pongamos nuestra atención aquí. 6 días han tenido, que se supone que sí te podemos estar prestando atención. Además de hacer otras cosas, estar orando o viniendo y escuchando la palabra. Pero ahorita, de verdad, pongamos atención. Es una preciosa. ¿Quién es el primero en Primera de Corintios? De los que durmieron. ¿Quién es Cristo? El que tiene el primado de todas las cosas. Porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. Por Adán. También por un hombre vino la resurrección. ¿La palabra cuál es? Anastasis. También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Por eso estamos viendo que hay varios turnos, aunque aquí nada más se ven algunos 3. Pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y dando la oportunidad a los creyentes en el Señor. Esto es un galardón para nosotros, es un galardón. Pero muchos aquí, según el turno, van a perder algunos galardones. Lo vamos a ver. Pero sí vamos a resucitar. Digo, sí vamos a resucitar, pero se van a perder algunos galardones. Y por eso esto se define aquí en la tierra. No se define allá en el cielo. En la eternidad, no. Y miren, aquí dice, dando la oportunidad a los creyentes en el Señor a optar por este galardón de la resurrección. Desde el Antiguo Testamento vemos esta esperanza. Los del Antiguo Testamento también murieron en la esperanza de la resurrección. Y así que en toda la Escritura lo vemos. Y vamos a mencionar ahorita un versículo en Job. ¿Qué dijo Job? Job, que fue el primer libro que se escribió, aunque empieza con Génesis, la palabra de Dios, pero el primer libro y el más antiguo es el libro de Job. Y el Job escribió Job y dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿A quién se refería? Al Señor Jesús, pero fuerte. Al Señor Jesucristo. Eso, que se vea que estamos aquí con ánimos, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Y se levantará sobre el polvo, porque Él muere. Jesucristo muere. Él murió por nosotros en la cruz y fue enterrado. Ahí cerraron la tumba, ¿verdad? Murió. Y ahí el Señor Jesús, cuando cierran la tumba, ese día baja, desciende al lago de fuego, donde tú y yo teníamos que ir. Y Él fue para que tú y yo no vayamos. Qué cosa más extraordinaria. Pero Él fue lo que lo padeció. Y porque Él pagó por nuestros pecados. Fue quemado por nosotros el holocausto de Cristo. Pero luego, ¿qué pasó? Al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, Él resucita. Y esta es nuestra esperanza. Y esto es lo que vamos a ver aquí. En el Señor Jesús se cumplieron las Escrituras. Ustedes como cristianos
Esto se llama apologética, el defender la fe. ¿Sí podrían defender la fe de que Jesucristo resucitó de entre los muertos? ¿Y dónde lo dice la Escritura? Lo dice en muchas partes de la Escritura, pero vamos a verlo aquí. En 1 Corintios 15:4 dice que fue sepultado, y que resucitó, ¿qué? Al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Ni Mahoma, ni Buda, ni no es vana la fe que tenemos en Jesucristo. Y en la escuela, en la oficina, recibiremos muchas burlas. El primero. ¿Quién fue el primero en todos? Jesucristo. Por eso los que murieron en el Antiguo Testamento no podían resucitar. Porque el que tenía que resucitar primero, ¿quién era? Y esta es la palabra griega proteu, que significa ser primero. Y en Apocalipsis hay muchas doctrinas falsas que dicen de la reencarnación y luego que siendo hombres todavía van a reencarnar más abajo. O sea, pues no, esa doctrina es falsa, no hay. Y está escrito que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación, no hay el karma, o eso que se pone, ay, le está viniendo el karma. No, va a venir un tiempo en que seremos, y todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno, sea malo, vamos a dar cuentas. Por eso hay que ponernos diario a cuentas a Dios. Tenemos conocido al Señor Jesucristo. Pecado confesado, pecado perdonado. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú y yo hemos creído en Jesucristo y volvemos a pecar, aunque no practicamos el pecado, si confesamos ese pecado confesado, y nos arrepentimos sinceramente, el pecado perdonado por la sangre de Jesús. Y esto es lo extraordinario del nuevo pacto, que es lo que hemos estado viendo. El nuevo pacto también, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, como si nunca hubieses pecado. Esto es extraordinario. Esto no te lo da ninguna religión, porque solo Cristo resucitó. Y para que haya perdón de pecados, ¿se recuerdan? Tenía que haber derramamiento de sangre, y Cristo la derramó. Y por eso es que Él murió y resucitó, y esta es nuestra esperanza. ¿Y qué pasó con los santos que murieron en el Antiguo Testamento? Aquí viene el segundo turno de la resurrección. ¿Quién tuvo que haber sido el primero? El primero, Jesús. Y aquí lo vemos en el Evangelio de Mateo. Miren, por favor, si me acompañan aquí. Muchos de los que murieron, algunos santos de los que murieron en el Antiguo Testamento, aquí dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Murió. Y dice, cuando descendió a la tumba, aquí está, se levantó. Este es el ejeiro, era lo que explicaba. Jesús lo crucificaron. Murió, lo traspasaron, hubo evidencia de su muerte, lo llevaron a la tumba, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó en la tumba? Ahí es cuando cerraron la tumba, sellaron, una piedra rodó y cerró. Entonces ahí Jesús se levantó, ahí está el ejeiro, se levantó y descendió a las partes profundas de la tierra, al lago de fuego. Y descendió al lago de fuego para cumplir con el holocausto, que era lo que les explicaba. ¿Se recuerdan qué pasó ese día? Esto fue algo que debe de marcar nuestras vidas y que poco leemos, muchas promesas y buscamos que la abundancia, que nos ayude en esto, que nos ayude en otro. Pero ¿cuánto reflexionamos en la muerte de Jesús? Quien lo dio todo, estando en la gloria, Él se despojó a sí mismo y vino y se hizo hombre. Ahí ya fue una humillación tremenda, no lo alcanzamos a entender. Pero Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, como uno como tú y como yo. Pero no dejó de ser Dios. Y Él ahí anduvo aquí en esta tierra haciendo bienes. No tenía ni dónde
ni dónde descansar dice, no tengo dónde descansar la cabeza. Él anduvo haciendo bienes, liberando a las personas, sanando a los enfermos, liberando al oprimido. Y ¿cómo no le vamos a dar el primer lugar a Dios? ¿Cuántas veces en la semana le dedicamos tiempo a la lectura? Entramos en la presencia de Dios a orar. Y ahora Él muere. ¿Cuántas veces que si muere un familiar, si lo estás recuerde, y hasta le ponen casi un altar ahí, ¿verdad? Hasta le escriben mensajes en Facebook. Todavía me sigo acordando de ti, cuando ya el muerto ni siquiera lo ve. Pero Él sí murió y resucitó. Y no lo tomamos en cuenta. Pero eso sí, yo no le voy a dar el primer lugar porque tengo muchas cosas que hacer. Pues Jesús murió por ti. Y por gratitud debemos de darle el primer lugar. Y aquí lo vemos. Él muere completamente, tuvo una muerte violenta. Y la ira de Dios vino sobre él. Eso nos libró el Señor Jesús. O sea, nos libró de todo malo. La ira de Dios venía sobre nosotros porque el pecado trae juicio. Y aquí véanlo, por favor. Aquí en Mateo 27, quiero que traigan esta escena a su mente y la vivan. Aquí, Jesús está muriendo. Y aquí dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y la roca se partieron. El velo era muy grueso, pero al exhalar Jesús, ninguna mano humana hubiera podido rasgar el velo. El velo, si se recuerdan, en el tabernáculo de Moisés estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que dividía del lugar santo al lugar santísimo era ese velo. Ese velo se rasgó. Eso solamente lo pudo haber hecho la mano de Dios, el rasgar ese velo, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eso está en Éxodo 26:33, si lo quieren leer en casa, y en Hebreos 9:3, y dice, el cual solo podía nada más entrar. ¿Se recuerdan? Que ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y era por haber ofrecido la sangre de un cordero sin mancha, primero por sus pecados, luego por los pecados del pueblo. Y entraba, porque si entraba con pecado era fulminado. Jesús muere, su sangre es preciosa y fue la que satisfació la justicia de Dios. Y entonces Él solo podía más, ahí nada más podía entrar el sumo sacerdote. Pero ahora tú y yo podemos entrar por la sangre de Jesús continuamente a la presencia de Dios y llenarnos. No desperdiciemos esta que nos ha dado una salvación tan grande. Y entrar en la misma presencia de Dios, nuestro Padre, por la sangre de Jesús. Y aquí dice, el día de la expiación. Y esto solamente entraba el sumo sacerdote el día de la expiación una vez al año, pero ahora tú y yo, por la muerte de Jesús, que abrió el camino a la presencia de Dios y nos ha librado de tantas cosas que aún no sabemos, muchas sí nos damos cuenta, pero muchas no. Y ahora tú y yo, esto es el nuevo pacto en su sangre. Es lo que cada vez que nos acercamos a la Santa Cena celebramos, el nuevo pacto en su sangre. Y tú y yo podemos entrar ante la presencia de Dios, que aunque a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, su presencia no nos falte, y poder seguir adelante, porque lo que hablamos no es lo que hablamos es una realidad, lo que predicamos lo vivimos. Y aquí está, como dice, se abrió el camino a la presencia de Dios. Y está escrito ahí en Hebreos 10:19, dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ahí ven el tabernáculo, ahí está la imagen del tabernáculo. Y lo pueden ver, está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Imagínense aquel gran día, que veremos cara a cara. ¿Qué tal?
Miren, pero ahorita sí podemos entrar por medio de la oración al lugar santísimo a cada momento, y no somos consumidos, y Dios nos escucha y Dios nos ayuda por su grande misericordia. Y dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, esta confianza para entrar al lugar santísimo sin ser consumidos es por la sangre de Jesús. Y como dice en Hebreos 10:20, dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. ¿Qué estamos viendo? Cuando el velo se rasgó. ¿Y qué es? Dice aquí, es decir, su carne. Es por medio de su carne. Y no podemos entrar al lugar santísimo. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué estamos viendo? Los turnos de resurrección, ¿verdad? Estamos viendo el segundo. ¿Qué pasó entonces? Jesús entra, muere, y aquí dice, los sepulcros se abrieron. Se abrieron, pero no salieron todavía los muertos. Se abrieron. Y dice, y los cuerpos de muchos santos, algunos del Antiguo Testamento, y que habían dormido, ¿qué pasó? Ahora sí resucitaron de la anastasia, de la anastasis de Jesús. Después del tercer día que resucitó Jesucristo, ahí ellos salen de la tumba. Ese es el segundo turno. Ellos salen y se presentan ante sus familiares, y ahí entran a la ciudad y los ven. Pero hasta que Jesucristo es levantado, luego ellos también son levantados. Este es el segundo turno. Y dice aquí, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, después de que Jesucristo resucitó, ahí es cuando ellos ya salieron de las tumbas, ellos ya resucitaron. Y entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y dieron evidencia de este milagro. Imagínense, su familia ya había muerto y llegan a la casa, aquí estoy. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué tal? Aquí estoy. Ya habían resucitado. Y luego ascendieron. En una de las Biblias, en una de las versiones de la palabra de Dios, dice que entraron a la ciudad celestial. Ascendieron. Pero primero Jesús, ¿verdad? Primero el Señor Jesús. Ahora vamos a la tercera, que es la que estamos esperando. Esta es la que estamos esperando, y que algunos de nosotros no veremos. ¿Quién la quiere ver? Yo no. Pero la estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? La transformación a los vivientes, los que estemos vivos, ¿verdad? Pero es lo que viene. Esta es la tercera, la primicia, la novia que sale al encuentro del amado en las nubes. En este tercer turno de resurrección se le han levantado la primicia para Cristo. Para Cristo. Aquí lo vemos en 1 Corintios 15:52, dice, en un momento. O sea que no crean que va a pasar mucho tiempo, en un momento. Aquí dice, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final, pues la trompeta sonará. Y no la confundan con las trompetas que van a sonar de la ira. No, esta es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Si tú y yo estamos vivos, no vamos a morir, vamos a ser transformados. Entonces, este turno de resurrección, que es el tercero, es para los que ya nos antecedieron. Y nosotros a lo mejor no vamos a morir. Aquí lo dice. ¿Quiénes serán transformados? ¿Quiénes? Sí, también, eso es verdad. Sí, claro, primero ellos. ¿Quiénes? Aquí, ¿quiénes serán transformados? Así es, la novia que ha fructificado de la manera que se esperaba de ellos. Es decir, al 100%. A los que la Biblia nombra fieles. ¿Se recuerdan? Somos llamados, escogidos y fieles. Y vamos evolucionando a los fieles. ¿Quiénes van a ser transformados? Y sí, también los muertos. Mira, aquí lo vemos, dice.
En Apocalipsis 17:14 dice, este ya lo leímos. ¿Quiénes van a ser transformados? Los llamados, escogidos y fieles. Cristo es la primicia de la resurrección. Y aquí vemos algo bien importante. Miren, si hay algo en su Biblia, es el primero de Corintios 15, 358 versículos. Es impresionantemente hermoso. Y ahí está hablando todo lo que les estoy hablando. También dice, 1 Corintios 15, 23, dice, pero estas primicias también abarcan los 3 primeros turnos. Los 3, llevamos la resurrección de Cristo, es la primera. Los santos, y la tercera son los que van a ser transformados, como bien dijo Sandy, los que van a ser transformados, pero nosotros también, pero no antes que ellos. Aquí en primera de Tesalonicenses lo vemos 4:17, dice que los muertos en Cristo, los que tuvieron la esperanza de la resurrección, los que le rindieron su vida a Jesucristo, dice, resucitarán primero. Este es el tercer turno. Y luego los vivientes que quedemos seremos transformados, o sea, tanto los muertos como nosotros, pero ellos primero y luego nosotros. En las nubes juntamente con ellos. Se recuerda que esto es en la parucía de Jesucristo. Y Él viene, Jesucristo, es la venida secreta. Él no toca la tierra, no todo ojo le verá, sino nada más los que somos transformados. Allí van a ser los que murieron primeramente, aquí están, serán levantados. Y luego y resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Ya no volveremos a morir. Ya no. En el cielo ya no hay muerte. Allá no hay tumbas y ya no tienes que comprar tierra, que ahora los andan hasta timando. Que te compres una tierrita allá en el cielo para cuando te mueras y se los timan. ¿Cómo ven? ¿Cómo tenemos que conocer la palabra de Dios? Allá ya no va a haber muerte, sino vida y vida eterna. Aquí nos explica en esta, pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuántos están bien gozosos que ya no vamos a volver a morir? Ya no vamos a enfermarnos, no va a haber dentistas, no va a haber doctores, no va a haber inyecciones, sueros, enfermedades sin curar. ¿Por qué? Allá no va a haber enfermedad, ni llanto, ni dolor, y ya no habrá sed de la muerte. Allá ya no. Es una alegría, un aplauso al Señor Jesús, que eso es lo que nos tiene despertando. Eso. Pero, oigan, el aplauso es para Jesús. Creo que si van a algún concierto, creo que aplauden más fuerte. A ver, denle un aplauso a Jesús. Pero que te den el ánimo. Jesús es el Señor. El aplauso es para Jesús. Eso. Alabanza al Señor. Aquí nos explica que la transformación, lo corruptible, se vestirá de incorrupción. O sea que los muertos en Cristo. Y lo mortal se vestirá de inmortalidad, vivientes transformados. Y este es el turno que se está esperando, que los vivientes seremos transformados. Miren, veamos, esto es la línea del tiempo. Más o menos, la línea del tiempo. Aquí estamos esperando el paso. La cristiandad se va. La cristiandad de todos los tiempos va a ser arrebatada. ¿Se recuerdan? Al bimá de Cristo. Los que no laven las vestiduras van a regresar. Y ahorita vamos a ver los siguientes turnos. ¿Qué tal? Los que ahora sí van a limpiar sus vestiduras, pero dando testimonio de Cristo. Y ahorita vamos a ver lo que les pasa. ¿Se quieren quedar? Yo me voy con Él. ¿Y tú? Yo también me voy con Él. Miren, aquí está la iglesia. La iglesia va a celebrar arriba de estos 7 años la boda de los corderos. ¿Se recuerdan? Nos vamos. ¿Quiénes están listos para la boda del Cordero? Tenemos que prepararnos, permanecer en Cristo, dejar toda tibieza, dejar toda pereza espiritual y obedecer a Cristo hasta la muerte. Obedecerlo, y eso cómo nos cuesta, pero cuando le amamos ya no te va a costar. Y aquí
Cuando se vaya a la iglesia, viene el anticristo. ¿Qué tal? Aquí, el anticristo. ¿Quiénes lo quieren conocer? Yo no. Aquí se va a la iglesia. Y aquí va a haber 3 años y medio de media paz y 3 años y medio de... O sea, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y luego viene el milenio. Viene cuando Jesucristo venga, después de esos 7 años, viene el milenio. Y luego ya la eternidad. Aquí nos faltan esos turnos. Miren, ahí van. Nada más, ya los voy a mencionar. Y espero en otro momento los podamos ir viendo con más detenimiento. Ahorita ya nada más los voy a mencionar. Pero si leen Apocalipsis... Y esto nos trae mayor respeto hacia la obra que Jesucristo ha hecho. El amor incondicional hacia Jesucristo debemos de tener. Cada día amarle más y más. Porque Él es, que es Dios. Él vino y nos salvó. Y le debemos todo. La gratitud. Así que no nos avergoncemos de llamarnos cristianos. Ni de ser de Cristo. Aquí, miren lo que va a pasar. Aquí, como vemos, faltan el cuarto turno, quinto, sexto, que todavía son de salvación. Pero ya va aquí en la gran tribulación. En la tribulación. Esto se le darán durante las 7 semanas de Daniel. Aquí vemos los 2 testigos. En Apocalipsis 11, no más los voy a mencionar, casi no voy a detallar, pero para que veamos. Apocalipsis 11, 3 al 12 dice: los 2 testigos que el Señor levantará. ¿Se han leído algo de esto en Apocalipsis? ¿Verdad? Que muchos se preguntan, ¿quién serán estos 2 testigos? ¿Quién serán? ¿Verdad? Los testigos que el Señor levantarán van a predicar por 3 años y medio. Aquí lo dice. Ahorita se los digo en la... Y luego la bestia sube del abismo y los mata. Y los mata. Está increíble todo esto, que nosotros no lo vamos a vivir, ¿eh? Pero lo quieren ver, ahí lo pueden ver. ¿Verdad que tú no lo vas a ver? Yo tampoco. Entonces aquí vemos, los 2 testigos que el Señor levantará van a predicar por 3 años y medio, y luego la bestia, se los estoy más o menos contando, luego la bestia que sube del abismo los mata, pero después de 3 días y medio, ¿qué creen que va a pasar? Van a resucitar. Es el cuarto turno de resurrección, ¿sí? Aquí dice, después de estos 3 días, miren, sube el abismo, perdón, los 2 testigos que el Señor levantará van a predicar por 3 años y medio. A la mitad de la tribulación, o sea, a la mitad de la semana 70 de Daniel, porque ahí dice, van a predicar por 3 años y medio, luego la bestia sube del abismo, los mata, pero después de estos 3 días y medio van a estar los cadáveres, y no van a querer que aquí dice, sus cadáveres estarán en la plaza, y recibirán, ¿qué otra vez? El espíritu de vida. Ahí van a resucitar. Ahí, este es el cuarto turno, dice, y resucitando los anastasis. Aquí, ahí lo vemos en Apocalipsis 11:11. Dice, pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Luego serán levantados y serán llevados al cielo. Ahí lo vemos, Apocalipsis 11:12 dice, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¡suban acá! Pues así, subid acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos lo vieron. ¿Qué tal? Es el cuarto turno de resurrección. ¿Alguien se imaginaba todo esto? Yo, si no leyera la Biblia, no lo hubiera imaginado. Luego serán levantados para ser llevados al cielo. Junto con ellos hay un grupo que ha alcanzado la estatura y después de medianoche, tomando en cuenta que la noche es la tribulación, a la mitad se oye un clamor y un grupo sale al encuentro del amado. Eso lo podemos leer en Mateo 25:6. No me daría tiempo ahorita más que eso, lo vamos a ir viendo más adelante. Y en el quinto turno de la resurrección, la cosecha en la Epifanía, o sea, cuando venga Jesucristo en la Epifanía. Al concluir la gran tribulación, si se recuerdan este cuadro,
Aquí es la parucía y esta es la epifanía. Al regreso de Jesucristo, parucía y esta es la epifanía. Es el regreso cuando todo ojo le verá a Jesucristo. Entonces aquí vamos a ver la cosecha en la epifanía. Al concluir la gran tribulación, ¿se recuerdan? 3 años de tribulación. Aquí son 3 años y medio de tribulación y 3 de gran tribulación. Al final de los 3 años y medio de la gran tribulación es cuando regresa Jesucristo. Y esta es la cosecha de la epifanía. Aquí vamos a ver otro turno de resurrección, la que ellos fueron a la gran tribulación a lavar sus vestiduras. Los que aquí no preparen, y mejor que cada uno nos estemos examinando, porque como decía Pablo, no vaya a ser que yo siendo el heraldo de muchos me llegue a quedar. No. Tenemos que estarnos examinando, viendo cómo estamos en nuestra relación con Dios y permaneciendo. No, yo no me quiero quedar. Soltar toda falta de perdón, portarnos bien, o sea, porque no somos salvos por buenas obras, pero una vez que hemos recibido a Jesucristo, sí estamos preparados para toda buena obra, ¿verdad? De fe, guiados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos que, miren, en esta cosecha de la Epifanía, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados. ¿Qué tal? Dieron testimonio con su vida. Los que se quedaron y lavaron sus vestiduras, como dice, fueron decapitados para lavar sus vestiduras. Y dice, y por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni había recibido su marca sobre su frente ni sobre su mano. ¿Por qué no la pudieron recibir? Porque cuando aquí recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¡pum!, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y a los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo no se les puede poner la marca de la bestia. ¿Qué tal? Porque a los que les pongan la marca de la bestia, ya van para la condenación. Los que se dejen marcar van para condenación. Y aquí está. Y entonces, aquí dice, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí hay una cosa, los que nos fuimos, porque nos vamos, ¿verdad? Que yo me voy, a que tú te vas, a que tú te vas y a que yo me voy. Los que nos fuimos en la parucía, vamos a reinar con Cristo eternamente. Ya empezamos allá a reinar. Cuando los que se quedaron van a reinar por 1000 años. ¿Qué tal? ¿Te quieres quedar o te quieres ir? ¿Verdad que sí? Entonces dices, y esto es por estar con el Señor primeramente, ¿verdad? Y aquí vemos, lo pueden ver en Apocalipsis 7, del 14 al 15, son ubicados en tronos para que puedan reinar junto con Cristo por 1000 años. Ahora el rebusco. Sexto turno. Me dan 5 minutos, ya casi voy a acabar. Aquí el rebusco dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Acá ya nos vamos. Después de que viene Jesucristo, vienen 1000 años. Y el rebusco es después, hasta que, aquí como dice, perdón, aquí dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hasta este turno llegó la primera resurrección, hasta este turno, porque la segunda resurrección ya es para muerte. Aquí en este turno, vamos a ver, dice, en Apocalipsis 25, dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque estamos, bueno, nosotros esperamos el arpazo y no morir, ¿verdad? Pero, y luego dice, debemos recordar que algunos pecaron,
pesar de haber conocido al Señor Jesús. Algunos pecados se enfriaron, no cuidaron sus vestiduras, no las cuidaron. Y se ensuciaron nuevamente en sus vestiduras, volvieron ahí ensuciar. Como el hombre que ¿se recuerdan de un hombre que ya hemos visto ahí en Primera de Corintios? Hemos estudiado en Primera de Corintios 5:1, de 1 al 5, que cometía ahí pues adulterio, ¿no? Que era la esposa del papá. ¿Se acuerdan? Como ese hombre que ensució sus vestiduras, pero que siguió siendo santo. O sea, como en la misma casa, como dice Pablo, ni entre los y que no conocen, ni entre los impíos hay esto. O sea, este hombre estaba teniendo intimidad con la señora del papá, que no era su mamá, ¿verdad? Era con la señora, con la mujer de su papá. Y entonces aquí dice, lo pueden ver en 1 Corintios 5, del 1 al 5. Dice, aunque no devolvieron la fe, o sea, fue salvo, y fue salvo, tampoco ganó ningún premio, galardón o corona. Ya no. Queremos recibir coronas, galardones en el imán de Cristo. Tengamos nuestras vestiduras limpias. Y miren lo que dice aquí, por lo que únicamente su espíritu es salvo. Por lo que únicamente su espíritu es salvo. Con este grupo concluye la primera es la palabra, como vimos, protos, resurrección, el cual está compuesto desde el primero hasta el sexto turno. Y ahí acabó la primera resurrección. Ahora vamos al segundo turno de resurrección. Ahora, cuando lean las escrituras, ya vamos a tener mayor entendimiento, ¿verdad? Por la gracia del Espíritu Santo. Esta es la última, la segunda. Sí, digo, es el último turno, pero es la segunda resurrección. Los del trono blanco. Apocalipsis 11. Fíjense, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Se lo voy a leer así rapidísimo. Dice, fíjense bien, por favor, pongan mucha atención, por favor. Vean esto. Dice, y vi un gran trono blanco. Este es el juicio. Se recuerda que hay 3 tribunales. El tribunal del Espíritu Santo, el tribunal de Cristo, que es el Bima, y este es el tribunal del trono blanco, el tribunal del Padre. ¿Qué tal? ¿Verdad? Este ya es el tribunal. Aquí vemos los del trono blanco. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra, el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y pum, 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 se abren los libros, traigan los libros, vamos a ver. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, ¿dónde creen que fueron? Arrojados, lanzados. ¿Se recuerdan que también empezamos a ver algunos de los libros? ¿Se recuerdan? Y aquí lo que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, tu nombre y el mío quedaron inscritos en el libro de la vida. Esos son los que son salvos. ¿Y cuáles van a ser arrojados? Los que sus nombres no. Cuando pasen allá lista, ¿se recuerdan de esa alabanza? Cuando allá se pase lista, ¿verdad? Ay, yo quiero escuchar mi nombre. ¿Quieres escuchar tu nombre? Allá sí que lo diga, porque aquí cuando nos preguntaban en la escuela, a ver, dime la lección, Rocío. Pero allá sí lo quiero escuchar. Allá sí queremos escuchar el nombre, ¿verdad? Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Se recuerdan que hay muchos libros? Libros de las obras, libros de las memorias. Bueno, el libro de la vida aquí lo dice. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y los que van a condenación según sus obras serán el grado de tormentos. Según su maldad. Allá como vamos a tener en el Bima de Cristo galardones, coronas, aquí grados de tormento. Y aquí lo vemos y dice,
Déjenme tomar tantito aire. Parece que ando corriendo. Es que es por la hora ya. Dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos. O sea que muchos dicen, a mí no me metas en una tumba, incinérame, vas y tiras las cenizas al mar Acapulco, o no sé cómo pone. Los muertos, el mar, y si se murieron quemados en un avionazo, los muertos se entregaron. Todos van a ser aquí resucitados, pero para juicio. Y miren, en la muerte y en la Hades fueron, mira, vemos el 23, miren, el 20:13. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados. ¿Se acuerdan? El Hades, Seol y el Hades. ¿Se recuerdan? Entregaron ahí los que están en el, cuando vimos lo del inframundo, también dice, los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y van a ser abiertos delante de todos. Imagínense qué vergüenza. Sus obras las van a ver y los van a arrojar. No crean que les van a poner una escalinata. Van al lago de fuego. No les van a poner alfombra roja. Los van a lanzar al lago de fuego. ¿Y quién va a querer ir allí? Pero aquí no quisieron, no. Se burlaban. Aquí lo dice y son lanzados. Aquí miren, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y aquí estás. Y esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y el lago de fuego. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Qué tal? ¿Verdad que hay que temer a Dios? De Dios nadie se burla. Ahí no hay karma, pero ahí será juzgado. Y de Dios nadie se burla. Dios es omnisciente, sabe todo. A Dios no se le puede ocultar nada. Aunque hayas hecho las obras en la peor oscuridad, los ojos de Dios han visto todo. Así es que con qué temor tenemos que tener delante de Dios. Ay, cuando creas, ay, acá en lo oscurito nadie nos ve. Ay, acá hacemos esto, este trato. Ay, si robamos, explotamos, hacemos injusticia. Dios lo ve. Con cuánto temor tenemos que estar. Y Dios y Jesucristo, el único Hijo de Dios, nos libró de esa ira. Con cuánto amor y gratitud. Y ese es el amor que nos constriñe. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros cuando éramos malos y no queríamos nada saber de Dios. Así es que en este día, antes de terminar, aquí como dice, en esto es lo que se conocemos la segunda resurrección. Aunque como vemos es el séptimo turno de resurrección, es un turno de resurrección para condenación, y aquí son resucitados aún hasta los malos, que aunque son buscados en el libro de la vida no son encontrados. A ver, fulano de tal, no está tu nombre, arrojado al lago de fuego. Aquí Dios no quería, y el lago de fuego no fue hecho para los hombres. El lago de fuego fue hecho para Satanás y los ángeles caídos. Pero si algún hombre no quiere pasar la eternidad con Dios, no hay otro lugar. Dios no quiere que ningún hombre perezca, más bien que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Así es que si en esta tarde, aún antes de terminar, tú que nos estás oyendo, nunca le has abierto las puertas de tu corazón a Jesús, es el tiempo, es un tiempo de gracia. Dios no quiere que ningún hombre perezca. Si tú eres ese hombre, ven a Jesús. Si eres esa mujer, esa dama, esa niña, esa jovencita que ahorita tienes la fuerza de la juventud y dices todo lo puedo, deja que lleguen los años, deja que lleguen. Y la paga del pecado es muerte. No hay otro camino en el que podamos tener salvación.
y Jesucristo nos salga del hoyo de la desesperación, de las tinieblas a su luz admirable, donde Él quiere que tengas vida, que lo conozcas, que le conozcas a Él como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Así es que en esta tarde, si tú nunca le has abierto el corazón a Jesús, hoy es el tiempo, hoy es el día. Ven a Jesús, el Señor, el cual, como vimos, pagó el precio por tu pecado, por mi pecado, para darnos hoy redención. Pongámonos de pie y hagamos esta oración con los que aún nunca han recibido a Jesús antes de terminar. Y ya luego todos juntos oraremos para entrar en la presencia de Dios. Si tú eres esa persona, hoy hay esperanza, la esperanza de la resurrección, porque no solo para este mundo vivimos, ni tenemos que hacer justicia por nuestra mano. Dejemos de todo al Señor, pero vengamos y con corazones sinceros, entrégale tu vida al Señor. Toda la iglesia vamos a repetir esta oración con ellos. Dios omnipotente, qué gran amor como está en el Evangelio, Señor, que de tal manera nos has amado, que diste, que enviaste a Jesucristo, a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor Jesús, yo quiero pasar la eternidad contigo. Di tu nombre, repitámoslo, di tu nombre y dile: Señor Jesús, yo te pido que me perdones todos mis pecados. Yo creo que tú eres el Mesías, el Señor. Yo creo que tú moriste por mí en el Calvario, pero resucitaste. Y porque tú resucitaste es que ahora somos justificados. Muchas gracias, Señor Jesús. Y yo hoy te pido perdón, perdóname mis pecados. Me arrepiento de haber vivido como he querido, sin tomarte en cuenta. Perdona mi maldad, mi iniquidad y mi pecado. Por tu sangre, por la fe que tengo en ti, Señor Jesús, me arrepiento. Arrepintámonos, es el tiempo. Y Señor Jesús, hoy me humillo ante tu presencia, reconociendo tu señorío. Tú eres el Señor de todos. Y como está escrito en tu palabra, Señor, que si confesamos con tu boca que tú eres el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios te resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ven y toma el trono de mi corazón, Señor. Ven y toma el trono de mi corazón. Yo quiero servirte, amarte y pasar la eternidad contigo desde aquí, desde la tierra. Muchas gracias, Señor Jesús, por tomar el trono de mi corazón, siendo tú mi Señor y mi Salvador. Muchas gracias, Señor. Yo te abro las puertas de mi corazón y ahora te dejo a ti el trono en el que yo estaba antes sentado, pero ahora tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Y Padre, te damos muchas gracias porque a través de su palabra es que nuestro nombre hoy está escrito en el libro de la vida y ya no vendremos más a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y hoy vamos a orar todos juntos. Alza tus manos al cielo, búscale, y si hay algo de lo que nos tengamos que arrepentir, es el momento, es el día. Pidamos perdón de toda pereza espiritual, de falta de el estudio, la palabra. Pidámosle perdón de nuestros pecados y que hoy queremos andar en novedad de vida.
haciendo lo que a Dios le agrada, obedeciendo a Jesucristo, dando fruto perseverantemente, sirviéndole en su obra, hasta que tú regreses, amado de nuestro corazón. Señor Jesús, te amamos. Anhelamos ese día en que seremos arrebatados y llevados a celebrar las bodas del Cordero. Te suplicamos en esta tarde que sea tu Espíritu Santo el que nos llene, el que nos guíe, y que en este caminar seamos santificados por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues muchas gracias a todos ustedes. Si puedes compartir este video, también hazlo. Si lo tienes, vuélvelo a ver. Y esperamos que en otro momento podamos a profundizar más en este tema. Que tengas una bendecida tarde. El Señor Jesús te ama. Búscale de todo tu corazón y Él se dejará encontrar. El Señor Jesús les bendiga. Buenas